Muy bien, entonces decíamos que este jefe de la nación dijo no, absolutamente no. Así que ahora el grupo de gobernantes alemanes, el Kaiser Guillermo II, tuvo que renunciar a su cargo y tuvo que abdicar y exiliarse en Holanda a principios de 1918. La derrota alemana era inminente, así que ellos tuvieron que rápidamente firmar un tratado de paz y ir a Versalles en enero de 1919 para poder ir a conversar adecuadamente con los líderes del bando aliado. Así que en este momento nosotros necesitamos primero analizar cuáles fueron las consecuencias de la guerra mundial para las décadas y los siglos venideros, es decir, nuestra época. Nosotros aquí les voy a presentar, yo tengo otros datos con respecto al fin de la Primera Guerra Mundial. Principalmente el presidente norteamericano Woodrow Wilson tuvo la osadía y la valentía de proponer una paz a largo plazo, es decir, una paz en la cual los países dejaran de disputarse sus territorios, sus colonias y poder efectuar un equilibrio de naciones que se había roto en 1914. Entonces, señores periodistas, señorita periodista que está presente aquí con nosotros, ¿de qué medio viene? Vengo de la Prensa Carroñera TV. La Prensa Carroñera TV, Fuchicaca, un medio de comunicación conservador, fifí. Entonces, perdón, pero es que me tengo que saltar. Ok, entonces, estos generales alemanes, en su mayoría, pues el gobierno de Alemania era militarista esencialmente, pues van a tratar con el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Entonces, nuestro colega Woodrow Wilson, existe la posibilidad de que en realidad él no haya actuado por ser un demócrata convencido, un hombre que luchaba por la paz, por la justicia, ¿no? En contra del poder opresor militarista del Reichstag en Alemania. Así que él se olvida de Pancho Villa, se olvida de México y emprende la guerra contra los alemanes y el Imperio Central. Sin embargo, transcurridos las semanas, los meses de 1918 a 1919, el presidente norteamericano Woodrow Wilson propone 14 puntos, en los que se puede destacar lo siguiente. Primero, integridad territorial y segundo, libertad e independencia política de los países más pequeños, pero también de los países grandes. ¿Qué quiero decir con esto, auditorio que me están viendo en Gilgamesh Tenkle? Un medio que sí dice la verdad, que dice la neta, que dice lo que pasa en realidad, no esos medios fifís y conservadores, machuchones. Entonces, como les decía a usted, señorita, y a los que nos escuchan, este nuevo paradigma dentro de la política internacional del siglo pasado, pues puso en consideración también, entre los 14 puntos, sobre todo la cuestión del este europeo, es decir, Polonia, Bélgica y las naciones o conglomerados étnicos que formaban parte de Austria-Hungría fueron diseminados al desestabilizarse los imperios. ¿Esto qué quiere decir? Que los serbios, los eslovacos, iban a tener que formular una independencia política y formarse como naciones independientes, sin depender de las naciones machuchonas, ¿no? De Alemania, de Inglaterra, de Francia o, ¿por qué no?, de Estados Unidos. Entonces, tengo otros datos. Nos dice acá nuestro informe que hubo
una evacuación inmediata de los ejércitos alemanes y desarme incondicional, es decir, sus tanques blindados, sus bases navales, su armamento, sus pertrechos de guerra fueron recogidos por las fuerzas aliadas. Los alemanes, si tuvieron que pagar la cuantiosa cantidad de 200 millones de marcos como pago inicial, ¿sí? Otro dato muy importante que debemos destacar es que Alemania no terminó de pagar la deuda hasta el 2010, es decir, hace 10 años Alemania por fin pudo indemnizar los daños que causaron tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia, aunque haya pasado y sucedido hace muchos años, y Alemania se va a ir al basurero de la historia, necesitamos efectuar las disposiciones más pertinentes y evitar esta catástrofe que fue la Primera Guerra Mundial. Como les decía, en enero iniciaron las reuniones en el Palacio de Versalles, en París, Francia, en el Salón de los Espejos, donde se paseaba acá, muy acá, el machuchón mayor de Luis XIV y su fifí conservadora, reaccionaria María Antonieta. No María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, no, sino María Antonieta, la gran reina. Ok, continuamos entonces con nuestra exposición. Perdón, voy a hacer una pausita, voy a tomar un vasito de agua. Entonces, como le decía, señorita de la prensa carroñera, usted no se me hace conservadora, se ve que no es fifí, se ve que usted es pueblo. Bueno, continuando con la exposición, les decía a usted y a los que nos escuchen, a los que nos ven, que nosotros, como mexicanos, necesitamos siempre aprender de las lecciones de historia, es muy importante. Otro punto a considerar ya la oposición pedorra nos está coartando la señal y el sonido. Perdón. Sí, yo sé que debo de controlarme. Perdón, lo siento. Ok, otro dato importante es que tras la fragmentación de estos países o etnias, surgió la República Checa y Yugoslavia. Y otros datos a destacar es que el presidente norteamericano Woodrow Wilson se le llegó a apodar el apóstol de la paz. ¿Por qué? Porque era un hombre que pertenecía al Partido Demócrata. Es decir, en Estados Unidos solamente existen dos partidos, el demócrata y el republicano. Bueno, para terminar el día de hoy, en esta clase mañanera de Historia Universal Contemporánea, consideramos que hay que destacar lo siguiente. El fin de la Primera Guerra Mundial va a tener efectos colaterales hasta 1945. Sin embargo, los países, tanto los que ganaron como los que perdieron, van a ser víctimas de pérdidas humanas. Van a ver crisis económicas severas como la de 1929 y la que estamos enfrentando o vamos a enfrentar hoy en día gracias a esta epidemia del COVID-19. Otra consecuencia fue que otros sectores sociales también emergieron de la Primera Guerra Mundial, en el caso de las mujeres. Desde ahí podemos deducir el origen de los movimientos feministas. Un movimiento feminista que busca la posibilidad no solamente de emanciparse del género masculino, sino también derecho al voto, derecho a un mejor trato por parte de la sociedad. Ellas eran necesarias para un cambio, ¿sí? Las mujeres empezaron su lucha desde la Primera Guerra Mundial. Ellas se enlistaron muchas veces en las fábricas de armamento y pertrechos de guerra. Ellas sirvieron como enfermeras, ellas sirvieron como espías, como Mata Hari, ¿no? La famosa Mata Hari, una bailarina exótica, ¿no? Que anduvo de un lado a otro, del bando alemán, del bando francés. Desafortunadamente ella misma cayó en su locura, en su trampa, y fue fusilada en 1917. No, ahí investiguen ese dato, ahí se los encargo de tarea a usted, señorita periodista, y a los que nos escuchan. Bueno,
Entonces, aquí considerando todos estos puntos, es importante que reflexionemos acerca de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Otro punto a destacar también son las importantes y cuantiosas cantidades de dinero que Alemania y Austria-Hungría tuvieron que pagar al bando aliado. También los alemanes vieron con sumo, ¿cómo puedo decirlo? Con sumo vergüenza que sus tropas ocuparan sus territorios, ¿no? Y que también muchas de esas tropas aliadas llegaran a los pueblos y llegaran inclusive a violentar a los mismos habitantes, sin no haber una orden expresa del alto mando, de los generales, ¿no? Muy bien, tengo otra reunión con otros jóvenes y no sé, señorita, si tenga hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Ya llegó la hora de las preguntas y respuestas, pues estoy dispuesto a responder. A ver, usted, señorita de la prensa carroñera, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, primero, muy buenas tardes. ¿Usted qué opina de los desabastos que han sucedido a lo largo de lo que está contando? O sea, de lo que sucedió, ¿qué opina que las cosas que han sucedido son buenas o malas? Muy bien, es muy bueno tu planteamiento, es muy buena tu pregunta. No podemos bipolarizar la historia, no podemos decir buenos y malos, simplemente las cosas sucedieron. Sin embargo, hubo muchas consecuencias de corte político, de corte económico, de corte social y de corte cultural. Político, es decir, los grandes imperios, las grandes monarquías europeas, que muchas de ellas venían existiendo desde el siglo XVI, desde 1500, se desfragmentaron y se convirtieron en monarquías constitucionalistas, como en el caso de Alemania o en el caso de Inglaterra, o se convirtieron en repúblicas, ¿no? Como la República de Yugoslavia y la República de Checoslovaquia. Desde el punto de vista económico, fue una gran crisis económica para los países en guerra, pero Estados Unidos se enriqueció, ¿no? En base a préstamos, en base a aprovisionamiento de alimentos, de armas, de pertrechos de guerra. Sin embargo, toda esa progreso económico de principios del siglo pasado se le vino abajo en la crisis de 1929, que ya está a punto de celebrarse un centenario, ¿no? En el punto de vista social, digamos que muchos sectores sociales, Riquín, Canallín, Yin, ellos pusieron, ¿no? O emergieron mujeres, obreros, los niños, de hecho también, ¿no? Por ejemplo, Woodrow Wilson, que hablábamos de un demócrata, en Estados Unidos propuso una ley en favor de la prohibición del trabajo infantil, ¿no? Una jornada laboral de 8 horas diarias para los ferrocarrileros, ¿no? Hubo muchos cambios sociales. En el cambio cultural hubo un nuevo paradigma dentro de la Primera Guerra Mundial. Es muy importante destacar que la historia es un instrumento para la legitimación política y la historia es una gran escuela de vida, como dijo Cicerón, ¿no? Si no aprendes de los errores del pasado, es imposible que puedas cambiar el presente y el futuro. Tencle al basurero de la historia.